Listo. Ahora sí. Entonces, a partir de ese momento trabajamos pasado simple. ¿Listo? Es muy fácil, es muy sencillo, solo es cuestión de memoria para aquellas personas que pronto digan, ah, pero es muy difícil, es muy largo. No. Además de que en la plataforma yo les dejé una guía de explicación sobre el tema, no sé si la habrán revisado. Y además en la página del colegio también está la guía, otra guía de pasado simple de noveno, solo que esa guía es un poquito más larga, porque esa la hizo el profesor que le dicta 9.2. La mía es más corta, pero está en inglés. Sin embargo, pues aquí estoy yo para explicar, para abordar este tema de la forma más sencilla, de la forma más fácil posible, de manera que todos me puedan entender. Entonces, nosotros comenzamos. ¿Para qué sirve el pasado simple? Sí, este tiempo sirve para referirnos a una acción que sucede obviamente en pasado. Tiempo el pasado lejano, en el pasado cercano. Recuerden que inclusive son las 10:07. Las 10:05 ya es pasado. ¿Listo? Entonces, el pasado simple se utiliza cuando queremos mencionar una acción que está relacionada o que está explicada o abordada en el tiempo pasado. ¿Listo? Por ejemplo, tenemos la oración que están viendo en la diapositiva. Victor read the new poster in the school. Recuerden que este verbo es irregular tipo 1. Eso está en la lista de verbos que hemos trabajado. Entonces, aquí, ¿qué decimos? Víctor leyó. Como estamos hablando en pasado, tenemos el verbo conjugado leer en pasado. Leyó. Víctor leyó el nuevo o la nueva cartelera en el colegio. La oración está en pasado. Además, te dicen, profe, entonces, ¿por qué no está? ¿Por qué ¿por qué podemos decir que no está en presente simple? Fácil. Porque tenemos en cuenta en este ejemplo que Víctor se relaciona con he, ¿sí? Si fuera en presente simple, el verbo tendría la S, pero no tiene la S. En ese caso, el verbo o la oración estaría en pasado. ¿Dónde encontramos nosotros estructuras de este tiempo? En biografías, en cuentos, por ejemplo, aquí tenemos narratives, cuentos reales, cuentos fantásticos, que la princesa, el caballero salió en su caballo hacia la torre donde estaba la princesa y la rescató. Estamos hablando de un cuento fantástico, ¿sí? Que aquí, profe, ¿se puede hablar de anécdotas? También. Esos son narrativas, son historias reales, ¿listo? Entonces, todo lo que son narratives, que aquí está, abarcamos cuentos reales o historias reales e historias fantásticas. Fábulas también puede estar incluido dentro de esa categoría. Y obviamente, momentos históricos, cuando hablamos de guerras, cuando hablamos de descubrimientos, cuando hablamos de situaciones que fueron marcadas para la historia, por ejemplo, en Colombia el Bogotazo, por ejemplo, el asesinato de Luis Carlos Galán, por ejemplo, la firma del acuerdo de paz de hace 3 años más o menos, ¿sí? Todo eso son momentos históricos, ¿sí? Están dentro de la historia de una comunidad. Ahí también aplicamos todo lo que es pasado simple, ¿listo? Características. La primera es que el verbo va en pasado, ¿sí? Aquí nosotros tenemos que diferenciar lo que es el pasado de los verbos regulares y de los verbos irregulares, ¿sí? Cuando hablamos de verbos regulares, y eso yo creo que lo había explicado cuando hicimos la primera lista de verbos, a los verbos regulares en pasado se les agrega el sufijo ed al final del verbo, ¿sí? Profe, ¿cómo hago yo para decir en qué casos se les pone el ed? Simplemente sigan las reglas del presente simple. Que si termina en X o en O, bueno, en este caso no pasa. La mayoría de los verbos terminan en ed, que si termina el verbo en consonante e Y,
cambiamos la Y por I latina y le ponemos ED. O sea, son las mismas reglas del presente simple en tercera persona del singular para aplicar en el pasado simple. Obviamente tiene sus excepciones, es cuestión de memoria. Y tenemos los que son verbos irregulares. Verbo irregular, ustedes ya saben, todo lo que es, todo lo que son, pues ya habíamos visto lo que es la tabla de verbos, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Entonces recordemos que los tipo 1 son los que todos son iguales, pasado, presente y participio. Los tipo 2 es que una es diferente y tipo 3 en la que todas son diferentes. Cuando ustedes vayan a utilizar un verbo en pasado, recuerden que, por ejemplo, en la lista de verbos que tenemos, pues utilizamos la columna que diga pasado, ¿sí? Entonces, un ejemplo, si yo pongo listen, por ejemplo, listen to, entonces el pasado es listened to, porque es regular. O si yo pongo eat, el verbo comer, eat, entonces yo pongo el pasado que es ate, ¿sí? Entonces, en este caso, el verbo va en pasado, verbos regulares, se les agrega ed, verbos irregulares, de acuerdo al tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Chicos, si tienen alguna pregunta con respecto a la explicación, háganmela llegar a través del chat, que yo los estoy leyendo y les puedo resolver las preguntas que ustedes tengan con respecto al tema. Y la segunda característica del pasado simple es que cuando hablamos de negativas o preguntas, se les agrega el auxiliar did. Recuerden que ustedes, cuando trabajamos presente simple, les agregaban en negativas o interrogativas el don't, el doesn't, el do o el does. En este caso, pues el pasado de do y does es did, entonces el auxiliar se maneja de la misma forma. La diferencia es que todos los pronombres se manejan con did. ¿Listo? I did, you did, he, she, it did, we did, they did. ¿Listo? Es lo que ustedes deben tener en cuenta a la hora de crear oraciones negativas, de crear oraciones interrogativas. ¿Listo? Bueno, aquí esto digamos que es muy sencillo. Estructura del pasado simple en afirmativo. Tenemos sujeto, verbo en pasado y complemento. ¿Listo? Sencillo. El verbo acá debe venir en pasado. ¿Listo? Por ejemplo, Pedro studied English last year. Tenemos Pedro el sujeto, studied el verbo en pasado y todo esto es el complemento. Profe, ¿por qué se le pone la I latina? Acá el verbo study. Porque como el verbo original termina en consonante e Y, cambio la Y por I latina y le pongo ed. ¿Listo? Esto significaría en español, Pedro estudió inglés el año pasado. Y se maneja de la misma forma. Pedro, sujeto, estudió el verbo inglés el año pasado. Todo esto es el complemento. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos con alguna pregunta? ¿Alguien que no haya entendido? De pronto alguien que no haya entendido el tema o que digamos esté perdido o que de pronto digamos tenga dificultades con esto. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan? Bueno, seguimos. En negativos tenemos algo muy importante y es que cuando hablamos de negativo y pregunta, el verbo no va en pasado. El verbo debe venir en presente. ¿Alguien me puede decir, y acá tengo los micrófonos activados, por qué el verbo debe venir en presente? Porque el did ya está en pasado. Exacto.
tenemos la presencia del auxiliar. Igual que en presente simple. Tenemos la presencia del auxiliar que es didn't. Pero en este caso, el auxiliar está en pasado. Como tenemos el auxiliar en pasado, no podemos poner el verbo en pasado porque estaríamos cayendo en una redundancia estructural, lo cual hace que la oración pierda sentido. ¿Listo? Entonces, en negativo y pregunta, tenemos que poner el verbo en pasado debido a que está el auxiliar did. ¿Listo? Por ejemplo, tenemos I didn't pay attention to the explanation. Tenemos sujeto, tenemos el auxiliar con la negación de una vez, tenemos pay attention, que es el verbo, y tenemos to the explanation, que es el complemento. Lo mismo pasa en español. Yo es el sujeto, no es la negación, presté atención es el verbo y a la explicación es el complemento. Profe, ¿por qué aquí dice didn't y acá dice no? Porque al igual que en presente simple, el auxiliar, o sea, el do, el das o el did, como auxiliar, no significa nada. Ese no significa nada. Solamente sirve de auxiliar, pero sin traducción al español, no significa nada. ¿Listo? Entonces, cuando ponemos el no acá, es como si nosotros no tradujéramos el did. Porque en sí el did no tiene significado o no tiene traducción al español. ¿Listo? Entonces, I didn't pay attention to the explanation. Yo no presté atención a la explicación. Acá, preguntas, tenemos primero el auxiliar, igual que en presente simple. Primero el auxiliar, luego tenemos el sujeto, luego tenemos el verbo en presente, recuerden verbo en presente porque está el auxiliar en pasado, y tenemos el complemento, obviamente cerrando con el question mark. ¿Listo? Entonces, tenemos el ejemplo. Did you ask for the new computer? Tenemos un verbo que estamos trabajando o que hemos trabajado en la lista. Ask for. Did you ask for the new computer? Tú pediste el nuevo computador. Entonces podemos ver la estructura en esta oración. Auxiliar, sujeto, el verbo en presente. Recuerden que el verbo debe venir en presente o el verbo en su forma original. The new computer sería el complemento, cerrando con el question mark. En español, tú es el sujeto, pediste es el verbo, el nuevo computador es el complemento. Profe, ¿por qué tengo aquí el did y acá no me aparece nada? ¿Qué responden ustedes? ¿Qué podría ser? ¿Por qué acá tengo el did, pero en español no me aparece algo de esto? Porque así es la estructura, ¿no? Porque así como si yo lo había dicho en español no significa la traducción. Exacto. Porque el did, como no significa nada en español, pues no tiene que ponerse nada. ¿Listo? Entonces, tenemos esas estructuras normal. Bueno, acá perdónenme con el error. Disculpen el error. Respuestas. Respuesta corta. Ya saben perfectamente que el auxiliar did se utiliza con todos los sujetos. Entonces, acá en este caso, si fuera afirmativa sería yes, I did, you did, he did, she did, it did, we did, and they did. Para decir simplemente sí. Ah, ¿cómo hacemos para decir que no? No, I didn't, no, you didn't, no, he didn't, no, she didn't, no, it didn't, no, we didn't, no, they didn't. Recuerden que esta estructura o este auxiliar, perdón, se utiliza en todos los pronombres. ¿Listo? No me vayan a poner do, no me vayan a poner does, ni don't, ni doesn't, ni que al verbo le pongo la S. No. Se le pone, si es regular, se le pone la ED. Si es irregular, de acuerdo a su forma. Ahora, profe, ¿por qué
¿O no? ¿Cómo podemos hacer nosotros para saber la forma en pasado de los verbos? Fácil, memoria. Es lo único que yo les puedo decir. O sea, no hay una regla específica de que speak en pasado es spoke y en participio es spoken. No. Tiene que ser a punta de memoria. Y por eso era que yo los ponía a preguntar, yo les preguntaba los verbos, para que ustedes se los aprendieran de memoria, ya que esa es la única forma de poder aprenderse los verbos en presente, en este caso, en pasado. ¿Listo? Entonces, recapitulando. Pasado simple, acciones en pasado. En biografías, en historias, en cuentos, anécdotas, etc. El verbo en pasado, cuando es regular, ed. Cuando es irregular, su propia forma. Auxiliar, did. El verbo en pasado únicamente va en afirmativo. En negativo y en pregunta, el verbo en presente. ¿Por qué? Porque tenemos el auxiliar. Se responde con did y con didn't, de acuerdo al sujeto. ¿Listo? Si es negativo, si es afirmativo. ¿Listo? Muchachos, ¿tienen alguna pregunta al respecto sobre este tema? No. Porque esto es lo que se espera que se haga más adelante. Muchachos, necesito que ustedes, en serio, si no logran entender o si no logran de pronto que de pronto algo no les cuadre, no se preocupen, pregúntenlo, háganme hasta la pregunta más tonta sobre el tema para yo poderles responder. Lo importante es que ustedes, digamos, que tengan esto claro para que más adelante podamos empezar a trabajarlo, ya sea ahorita esta semana o después de Semana Santa, después de la cuarentena, porque eso es lo importante es que ustedes no tengan dudas al respecto. ¿Alguna duda? Jerez, ¿qué pregunta tiene? Venga, un momentico acá. A ver, aquí me dice. Listo. Listo. Jerez. Quería decir, profe, una pregunta. Nosotros sí vamos a tener vacaciones. Sí, el viernes salimos. Bueno, pero a eso, sí, ahorita supuestamente dijeron que no. Ven, ahorita explico ese tema. Yo les voy a explicar, digamos, cómo vamos a desarrollar en el colegio todo esto de la cuarentena. Por acá me preguntan, profe, lo de las respuestas, no lo entendí. Las respuestas, obviamente, se usan para responder a una pregunta. Entonces, si yo digo, did you ask for the new computer? Todo esto significa sí. Y todo esto significa no. ¿Listo? Ahora, no significa que si yo les hago un ejercicio en el cual me respondan, me pongan todo este chorrero. No. Si yo pregunto, por ejemplo, si acá me preguntan con tú, entonces, si yo pregunto con tú, ¿con quién se responde? Con yo, conmigo. Entonces, con I. Si la pregunta viene you, la respuesta debe venir con I. Entonces, yo tengo, did you ask for the new computer? Yes, I did. O no, I didn't. Puede ser, yes, you did. No, he didn't. Yes, it didn't. No, they didn't. O sea, no es que me pongan toda esta chorrera en un ejercicio o en una respuesta. ¿Listo? Sino que de acuerdo al sujeto se va poniendo la respuesta de yes o no. Yo lo puse así para que ustedes me entendieran que todos los pronombres vienen con el mismo auxiliar. I did, you did, he did, she did, it did. Ah, profe, entonces, ¿cómo ponemos el verbo do y does en pasado? Cuando vayamos a utilizar pasado con el verbo did. Les voy a poner, por ejemplo, acá.
Voy a poner acá. Ah, entonces, ¿cómo utilizo el verbo to? El verbo do, ¿sí? Que sabemos que es do y das. Fácil. La forma en pasado de do y das es did. De do y das es did. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, I did the homework. Como yo puedo decir, she did the homework. Se utiliza el did en todos los pronombres. Ah, profe, ¿cómo sería el negativo? Fácil. I didn't, porque tenemos ahí el did como auxiliar. Y como yo les dije, el verbo viene original o el verbo viene en presente. I didn't do the homework. ¿Listo? Recuerden que este did es auxiliar y recuerden que este do es el verbo. Y la estructura me dice auxiliar, verbo en presente o verbo original. También se puede utilizar de esta forma. She didn't do the homework. Ningún problema. ¿Listo? Ahora, profe, ¿cómo hacemos con el verbo to be? Porque el verbo to be también tiene pasado. Fácil. El verbo to be, y lo voy a poner acá. El verbo to be tiene dos formas. Tiene was y tiene were. ¿Listo? Ah, que ¿con qué pronombre se utiliza was? Con I, con he, con she y con it. Ah, que ¿con qué se utiliza el were? Con we, con you y con they. Y la estructura, la misma del verbo to be en presente. Entonces, tengo por acá. Me preguntan, ¿cómo sabemos cuándo debemos usar el verbo to be? De la misma forma, o como yo les he venido explicando. Si yo tengo una oración, yo fui un estudiante, ahí estamos utilizando el verbo zero estar, ¿cierto? El verbo zero estar está en pasado. Yo soy, tú eres, él es, etc. En pasado sería yo fui, tú fuiste, él fue, nosotros fuimos, ellos fueron. Entonces, si yo lo pongo a traducir, una oración que diga yo fui un estudiante, entonces, yo simplemente lo que yo tengo que hacer es traducirlo. I was a student. ¿Listo? Ah, que ¿cómo se utiliza en negativo? I was not a student. La estructura es la misma. La estructura es la misma que la que nosotros hemos trabajado en presente. Ah, que ¿cómo se hace en pregunta? Me dicen, ¿cómo se hace en pregunta? Was I a student? Con el signo de interrogación. ¿Sí? Bueno, ahí no lo sé sacar. Vamos a poner otro ejemplo. Ellos estuvieron en el restaurante. Sería la traducción they were in the restaurant. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estuvieron es la forma pasado del ser estar, del verbo ser estar. Yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos, ellos están. En pasado es yo estuve, tú estuviste, él estuvo, nosotros estuvimos, ellos estuvieron. Entonces, tenemos la versión, ellos estuvieron en el restaurante. They were in the restaurant. En negativo. They were not in the restaurant. En pregunta. Were they in the restaurant? En sí, la estructura del verbo to be en pasado es la misma del verbo to be en presente. Lo único que cambia es que ya no se pone el am, el is, el are, sino estas dos que están acá. ¿Listo? Tal vez eso se me olvidó ponerlo en la guía, pero ahí yo se los explico. ¿Listo? Estructura igual. Sujeto, verbo to be, complemento, sujeto, verbo to be, negación y complemento, verbo to be, sujeto, complemento y signo de pregunta. O sea, es estrictamente la misma estructura.
Ahora, recuerden que acá también se aplica, que si tenemos el verbo to be, no podemos poner ningún otro auxiliar, ni otro verbo, no, nada de eso, ¿listo? Entonces, digamos que esto es extremadamente fácil, como yo les digo, es solo cuestión de memoria, es solo cuestión de que ustedes, desarrollen su capacidad de memoria, es cuestión de que ustedes practiquen también y pues esperemos pues que de aquí en adelante podamos desarrollar ejercicios, talleres de práctica, trabajar en el libro si es posible, la verdad. Nosotros digamos que no tenemos nada planeado, la verdad. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con respecto al tema, muchachos? Antes de abordar lo que es la continuación de las clases. Yo les abro acá. Sí, para desactivar a todos. A ver, ¿qué pregunta me tienen acá? Me dicen, listo. Bueno, muchachos, voy a hacer una explicación breve antes de que se me acabe el tiempo sobre lo que vamos a hacer. ¿Sí?